Vamos a arrancar respondiendo algunas preguntas, inquietudes que habían quedado en nuestra sesión anterior, en nuestra jornada anterior, que estaban vinculadas a temas más técnicos y como ya se me presentó nuevamente, yo estoy más ligado a temas sociales, desde las humanidades también, ¿no? Un enfoque de los estudios sociales y agrarios. Y Catherine, nuestra compañera, está más enfocada en los temas técnico-productivos, ¿no? También articulándolos con ciencias sociales, ¿no? Desde la agronomía y la sociología. Así que eran puntualmente tres preguntas que habían quedado en el tintero la semana pasada. Una de ellas sobre qué es la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Eh, qué es la agricultura 4.0, ¿no? Y cómo se podía vincular estos gráficos que habíamos visto la semana pasada eh, sobre los gases de efecto invernadero en los sistemas agroalimentarios y por qué, a pesar de que el Perú es poseedor de una moratoria de transgénicos, por qué sigue teniendo una gran incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero desde la agricultura, ¿no? Así que vamos a arrancar primero respondiendo esas preguntas que quedaron la semana pasada, ¿no? Para esto, quienes no hayan estado, porque veo también nombres nuevos el día de hoy, recuerden de que la sesión de la semana pasada está grabada y está subida en el Facebook de Crear Perú, ¿sí? Busquen Crear Perú y van a encontrar ahí la grabación. Igualmente, si es que están en el grupo de WhatsApp, se les va a estar volviendo a compartir el enlace para que puedan ver todo el contenido y en caso de que no hayan estado y no hayan podido ver con anterioridad, antes de esta sesión, eh, digamos de que van a entender por qué quedaron estas preguntas en el tintero la semana pasada, ¿no? Pero para cumplir, vamos a arrancar con eso. Kat, adelante. Gracias, Pepe. Bueno, muy buenas tardes con todas, todos, todes. Lamentablemente no he podido acompañarles la semana pasada, pero ahora y adelante voy a estar en las sesiones junto con Pepe. Y también solamente antes de empezar quiero resaltar que a pesar, ¿no?, de que Pepe y yo somos quienes estamos haciendo las presentaciones, contestando las dudas, esta propuesta de curso es el resultado de un trabajo colectivo de Alsaco y Agroecológica, ¿no? También hay muchas más personas que están involucradas y que nos están apoyando con la propuesta, con el contenido. Entonces, para también de reconocer el trabajo conjunto que hay detrás de todo esto. Em, y bueno, no, también les invito justo a presentarse en el chat. Como no estuve la semana pasada, me gustaría poder conocerlas. Veo que Lisbeth, Guadalupe ya se presentaron, pero las demás personas también pueden tomarse un momentito para que les pueda conocer. Em, entonces, bueno, para contestar muy brevemente estas preguntas que quedaron pendientes, porque en realidad ya nos vamos a ir alejando un poco de estos temas y ya entrando realmente a lo que es la agroecología. Em, Cuando hablamos de agricultura climáticamente inteligente, de agricultura 4.0, que a veces son términos que se van intercambiando un poquito, porque los dos son términos muy nuevos, que hace, o sea, muy pocos años que se está realmente utilizando, y esos son términos que se utilizan por parte de la agroindustria, y que se basan sobre un uso de nuevas tecnologías para responder a nuevos problemas que van surgiendo. Entonces, ahí hay varios temas que causan problemas para quienes trabajamos desde las agroecologías, porque de un lado, quienes están desarrollando estas tecnologías son justo las empresas que están encontrando nuevos campos donde vender productos. Entonces, por ejemplo, también vemos asociaciones muy cercanas entre empresas grandes, ¿no?, como Bayer Monsanto, que ahora ya están juntos, con los gigantes de las tecnologías de la información como Amazon, como Google, como Microsoft. Entonces ahí también se van juntando estos mega
como mega estructuras que están ofreciendo productos para agricultores, pero esos son productos que están alcanzables para la gran industria. Entonces, no son los pequeños campesinos, campesinas que pueden tener acceso a estos productos porque son muy costosos. Podemos pensar, por ejemplo, en el uso de los drones en la agricultura, que esos son, hace poco se está, bueno, hace ya unos años que se está usando para hacer aplicaciones localizadas de pesticida. Que eso puede sonar como, ay, qué bonito, ¿no? Ya no estamos aplicando a gran escala, sino que lo podemos hacer a pequeña escala, ¿no? Es como el dron tiene la tecnología para captar dónde hay las llamadas malezas, que eso también vamos a hablar, ¿no? Porque desde la agroecología no hablamos de malezas, pero en esta lógica, ¿no? Los drones van a poder identificar, por ejemplo, hay una maleza en esta parte del campo y aplicar un pesticida, un herbicida, específicamente en esa parte. Sin embargo, eso solamente funciona cuando tienes un monocultivo, ¿no? Porque si no, el dron no puede hacer la diferencia cuando tienes un campo diversificado de cuál es la planta que quieres, cuál es la planta que no quieres. Entonces, también son todas esas nuevas tecnologías que están, se argumentan desde que son mejor, ¿no? Que están disminuyendo el uso de pesticida, el uso de fertilizantes y todo eso, pero en realidad solo son nuevos modelos, pero que mantienen sistemas muy simplificados, que son los monocultivos, y que son altamente dependientes de cualquier tipo de insumo que te venden las agroindustrias. Entonces, para justo poder usar estas nuevas tecnologías, tienes que tener las semillas uniformes que venden las empresas, tienen que tener, bueno, toda la maquinaria, todos los fertilizantes para poder producirlo, y ahora también tienes que comprar estos nuevos instrumentos, ¿no? Como son los drones, es un ejemplo dentro de varios otros ejemplos que hay, y también comprar los productos, ¿no? Porque igualmente no es que no se usa ningún producto químico, sino que se usa de una manera distinta. Entonces, es una nueva forma de enganchar los productores, los grandes productores, y también usar términos como agricultura climáticamente inteligente. También hay otras como variaciones de estos términos. Les permite también tener acceso a fondos, fondos de innovación para el cambio climático, fondos de apoyo como a las empresas emergentes, cuando en realidad esas son empresas ya multimillonarias que están acaparando fondos por los cuales están compitiendo otras iniciativas que realmente son, que tienen el potencial de enfrentar los cambios climáticos desde la base, ¿no? Desde organizaciones locales que están trabajando en el campo. Entonces, eso es un poco la diferencia, y por eso hay que tener mucho cuidado también con los términos que escuchamos, porque se va a utilizar, ¿no? Agricultura climáticamente inteligente, la agricultura 4.0, pero esos son argumentos que vienen por parte de las agroindustrias para justo seguir reproduciendo el modelo que finalmente es lo que ya está en marcha, que ha fracasado, porque, bueno, eso ya Pepe les mencionó todo, ¿no? De que no están produciendo los suficientes alimentos, no están produciendo alimentos de calidad para abastecer a los mercados, y además están teniendo impactos muy peligrosos sobre el medio ambiente, sobre la salud de los trabajadores, sobre los territorios, dentro de todos los problemas que podemos mencionar. Entonces, eso más o menos, y bueno, si tienen otras preguntas, también les podemos recomendar algunas lecturas específicas sobre eso que lo tratan muy bien. Pero de ahí en adelante, en realidad, no vamos a trabajar mucho estos temas porque es como en oposición directa a lo que estamos trabajando desde las agroecologías. Y la otra pregunta, que era sobre las emisiones de gas de efecto invernadero, y por qué en el caso de Perú, a pesar de tener la moratoria sobre el uso de transgénicos, igual tenemos emisiones muy importantes que provienen del sector agrícola. Y ahí creo que es importante tener en claro de que los transgénicos, la mayoría de los transgénicos que se utilizan
es su característica que los diferencia, digamos, de un producto que no sería modificado genéticamente, es que son resistentes al glifosato, que el glifosato es un elemento activo de un herbicida en particular. De ahí hay algunos otros transgénicos que se usan, pero esos son los más comunes. Em, entonces, a pesar que no se usan legalmente transgénicos en el Perú, tenemos un sistema, un sistema agrícola industrial. Entonces, eso no impide que se utilice la maquinaria, que se utilicen los fertilizantes y que se utilicen muchos otros productos químicos. Entonces podemos pensar, ¿no? En la costa de Perú hay mucha producción de caña de azúcar, hay producción de varios frutos también, donde se va a utilizar muchos recursos que terminan emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Y además si consideramos los gases que se emiten a raíz de la deforestación para convertir algunos territorios en tierras agrícolas, como es el caso en muchas partes de la Amazonía, pues ahí también tenemos emisiones muy grandes que no tienen relación con el hecho de que sea un transgénico o no, sino que es base al modelo agroindustrial que se está utilizando, pero sin el elemento de transgénico. Entonces ahí es como los transgénicos es un elemento solamente, ¿no? De que se usa en la agricultura industrial, pero hay muchos otros elementos que se pueden usar y que se están usando en el Perú en sistemas industrializados, en monocultivos de gran escala, y también pensar en las megaproducciones de pollo que hay, por ejemplo, en la costa de Perú. Eso también emiten muchos gases de efecto invernadero. Entonces, para ir diferenciando un poco estos conceptos que también son muy importantes para tener una idea general de cómo es la agricultura en el Perú, ¿no? No pensar que porque no tenemos transgénicos, no tenemos agricultura industrial, porque eso no es la realidad. Em, entonces, espero que quede un poco más claro y si tienen más dudas, pues lo pueden preguntar en el chat y también les podemos recomendar algunas lecturas. Bueno, voy a estar haciendo un acercamiento nuevamente teórico-conceptual de lo que es la agroecología, ¿sí? Pero también vamos a estar recordando algunos conceptos clave de la semana pasada. Recordemos de que la semana pasada vimos sobre qué son los agroecosistemas, los sistemas agroalimentarios, eh, la concepción del sur global, ¿no? Cómo entendemos para este curso, taller, qué es lo rural, ¿no? Pero para la sesión de hoy vamos a recordar al menos uno de los conceptos que son los sistemas agroalimentarios, ¿no? Ya habíamos revisado los mismos, pero solamente queremos destacar el tema de los componentes, ¿sí? De los sistemas agroalimentarios. Componentes socioculturales, políticos, económicos, ecológicos, y que estos sistemas agroalimentarios están atravesados por la misma globalización y en esa dinámica se generan relaciones asimétricas de poder, ¿no? A las cuales entendemos como desigualdades, ¿vale? Con eso mismo ya teníamos una tabla que hemos compartido de los diferentes componentes, ¿no? Los 4 componentes que ya charlamos. Esto simplemente es un acercamiento de la semana pasada, así que lo voy a pasar rapidito. Y también el tema de los extractivismos y agroextractivismos, ¿no? Justamente en el caso del agroextractivismo, el caso, por ejemplo, del grupo Las Palmas, con la palma aceitera. Pero ya, vamos a lo nuestro. Voy a ir lento, suave, porque también, como les habíamos mencionado desde la sesión 1, la semana pasada, estas dos sesiones son bastante teórico-conceptuales, ¿vale? E incluso van a tener algunos acercamientos un tanto filosóficos, sin pecar de andar filosofando mucho, que lo podemos ya hacer en nuestras intervenciones. Pero es necesario recordar siempre, ¿no? De que dentro de este espacio nos encontramos desde estudiantes que están terminando el secundario, ¿no? Estudiantes de pregrado, de posgrado, inclusive docentes universitarios, eh, compañeros que trabajan y producen la tierra, ¿no? Y personas que están interesadas en la temática.
¿vale? Así que todo va a ser explicado en la medida de lo posible. Cualquier duda que vayan teniendo a lo largo de la jornada, pueden ir planteando sus preguntas por el chat, ¿sí? Y si están viendo el diferido, pueden plantear las preguntas dentro de los videos de Facebook, en el mismo, los mensajes, ¿no?, del video correspondiente, para que después les podamos responder por ahí a sus inquietudes, ¿vale? Bien, bueno, entonces vamos con la propuesta agroecológica, principios y bases conceptuales. Para poder arrancar con entender la propuesta agroecológica, ya habíamos visto la semana pasada lo que son los sistemas agroalimentarios, sus componentes, que están enmarcados de desigualdades, ¿no? Pero en sí el origen como de la palabra agroecología, ¿no?, está acompañado de este personaje, ¿sí? Que es Basile Benzán, que en 1930 entendía la agroecología más bien como una forma de generar información a través de lo que él llamó investigación agroecológica, ¿sí? Ahora, este primer acercamiento que hace este agrónomo ruso en los 30 estaba vinculado no a como entendemos hoy la agroecología y como lo vamos a estar entendiendo a lo largo del desarrollo del curso, sino más bien como un eje de canalización de información hacia agricultores, ¿no?, para la toma de decisiones, ¿sí? Así que esto también es interesante, se rescata de un trabajo de Steve Leisman, que nos va después a ayudar a entender algunas cuestiones de la agroecología actual, ¿no? Pero digamos que el origen de la palabra de por sí tiene esta conexión, ¿no?, con Basile Benzán, en el 30, un agrónomo ruso. Vale, ese es nuestro primer acercamiento con la agroecología, en términos de origen del concepto. Y lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta jornada son abordajes de la agroecología, ¿sí? En estos cuadros están diferentes personajes e instituciones, ¿vale? Al principio encontramos a Steve Gleasman, ¿no?, que es un agrónomo, un agroecólogo eh, estadounidense, ¿no?, que empieza a hablar sobre las transiciones en 5 etapas, que en breve lo vamos a ver. Después, para el orden más latinoamericano, empieza a destacarse Miguel Altieri junto con Clara Nichols, y empiezan a hablar de principios universales y técnicas específicas, que también lo vamos a desarrollar y ver un poquito más en detalle, ¿no? En paralelo, ¿no?, con esto, la Vía Campesina Internacional, que es el cuarto que está acá, empieza a proponer una agroecología campesina, ¿sí?, que esté contra las hegemonías del capital y que vaya a descentralizar las dinámicas del poder, con una dinámica también vinculada a la proclama de la justicia y la dignidad dentro de los sistemas agroalimentarios. De orden más contemporáneo, vamos a ver lo que plantea la FAO, ¿no?, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se enfoca principalmente en las dinámicas de desarrollo sostenible, que la semana pasada las hemos cuestionado un poco. Hoy podríamos profundizar en ese cuestionamiento, y plantea 10 elementos de la agroecología, que también los vamos a ver en un rato. Y finalmente, para el caso de este curso, vamos a ver también los acercamientos del CITSE, que es parte de la cooperación belga, donde se plantea una especie de tridimensionalidad, ¿sí?, de los sistemas agroalimentarios, comprendiéndolo como una disciplina científica, como una práctica de manejo productivo y como un movimiento social, que en la actualidad se ve también como un movimiento social transformador o un movimiento social emancipatorio, ¿no?, que justamente también está conectado con el título de nuestra sesión de hoy, que es Introducción a la Agroecología Política, Caminos hacia la Emancipación, ¿sí? Vale. Entonces, estos son los 5 abordajes que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí?, para no saturarnos más. Vamos a tratar de compartir algunos detalles de los mismos, y por ahí cuando vayan ocurriendo ideas o vayan teniendo interrogantes sobre lo mismo, pueden compartir.
Igual también invito a Catherine, si es que en algún momento quiere generar algún aporte sobre alguno de estos abordajes, que se sume a la intervención del mismo. Para esto, ¿y por qué hago mención de esto? Porque la sesión de ahora voy a estar presentándola yo, la siguiente sesión va a estar presentada de soberanía alimentaria por Catherine, y también los talleres de metodologías participativas. Vale, entonces, vamos con el primero. El abordaje de Stiglitz-Mann. Para esto, siempre que vamos a estar compartiendo los abordajes, vamos a estar teniendo las referencias con las que se pueden guiar. Les vamos a dar acceso a estas lecturas para que después puedan revisarlas. Algunas de ellas están en inglés o en otros idiomas, así que ahí también se pueden generar algunas búsquedas de otros materiales complementarios en español, ¿no? Pero bueno, lo que hace Steve Liesman, ¿no? Es plantear más bien un acercamiento de la agroecología como una manera de repensar, rediseñar, replantear los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Esto que estábamos viendo, que los sistemas agroalimentarios están, ¿no? Atravesados por las dinámicas globalizantes, ¿no? Y que ejercen estas dinámicas asimétricas del poder, generando las desigualdades. Bueno, Steve Liesman plantea o replantea, ¿no? Los sistemas agroalimentarios con la agroecología, ¿no? Donde desde nuestros espacios, nuestros sistemas de producción, o como él lo llama, desde las granjas, pueda también conectarse con la comensalidad, las mesas, quienes consumen, quienes se alimentan, con el objetivo final de poder acercarnos hacia lo que él llama una sostenibilidad ecológica, económica y social, ¿sí? Ahora, este trabajo que estamos compartiendo abajo es del 2016, pero ese documento es una actualización de lo que él había trabajado originalmente en los años 80, ¿no? Así que el postulado que hace Steve Liesman bordea por los años 80, inclusive también unos trabajos previos en los 70, sobre lo que es la agroecología, ¿sí? Eh, Solamente para sostener la conexión con la sostenibilidad que plantea, ¿no? Lo ecológico, económico y social. Ahora bien, lo que sí actualiza Steve Liesman es que la investigación debe darse de una dinámica transdisciplinaria, ¿sí? Conectado con una investigación participativa, ¿no? Que pueden estar orientadas a transformar, a cambiar los sistemas agroalimentarios. Entonces, para Steve Liesman, la agroecología vincula la ciencia, la práctica y los movimientos sociales orientados hacia el cambio social, ¿no? Esa es la gran frase de Steve Liesman, ¿sí? La agroecología vincula la ciencia, la práctica, o sea, el manejo de la producción, cómo vamos a producir los alimentos, ¿no? En cuanto a la ciencia, cómo vamos a construir el conocimiento que hay por detrás, ¿no? Cómo las ciencias agronómicas o las ciencias agrarias, forestales, ambientales van a aportar a entender los sistemas alimentarios y a cambiarlos, ¿no? Y también los movimientos sociales, ¿no? Cómo desde la organización social se empiezan a articular con la práctica productiva, con el conocimiento científico, ¿no? Orientándose hacia transformaciones sociales. Para esto, Gliessman plantea 5 etapas para la transformación de los sistemas agroalimentarios, ¿sí? El primero es poder aumentar la eficacia de las técnicas convencionales para disminuir el uso de insumos químicos, ¿sí? Justamente uno de nuestros compañeros la semana pasada nos comentaba, ¿no? De esto de la ecología política de la agricultura o la agroecología política, cómo se podía entender y si estaba conectado o no con, por ejemplo, dinámicas anticapitalistas, ¿no? El planteamiento original o primario que hace Steve Liesman, ¿no? Es el tema de un poquito de la sustitución de insumos, ¿no? La conocida sustitución de insumos, pero vinculada no a la sustitución solamente del químico, del insumo químico de síntesis, del agro, sino a buscar la eficiencia en las prácticas, ¿vale? La eficiencia de las prácticas y progresivamente ir disminuyendo, ¿sí? A ese proceso también se le conoce como una etapa de transición, ¿sí?
transición a la agroecología. Ahora bien, en el punto 2 es la sustitución de técnicas convencionales, ¿sí? Esta sustitución de las técnicas convencionales es ya empezar a dejar los insumos químicos y reoptimizar la eficacia misma de las técnicas del punto 1, ¿no? Y empezar a generar nuevas prácticas y nuevas dinámicas, que es la sustitución, ¿sí? En el tercer punto es la reorganización del agroecosistema e introducción a la biodiversidad biológica. Bueno, a la diversidad biológica, perdón. Y en esto de la reorganización es cómo nos planteamos y posicionamos desde nuestros sistemas de producción como productores, productoras, ¿no? Manejando las técnicas que estamos introduciendo, sustituyendo los insumos que hemos estado teniendo y manejando con anterioridad, y dentro de esto, cómo nos organizamos, ¿sí? Para esto es reorganizarse, reestructurar, recomponer, rediseñar nuestras maneras de organizarnos, ¿vale? La cuarta etapa está vinculada a establecer una conexión entre productores y consumidores para generar con esto un nuevo sistema, ¿no? Una nueva conexión entre quien trabaja y produce la tierra y quienes consumen alimentos, ¿sí? Justamente por eso en la filmina anterior aparecía esta conexión entre lo que Gliessman llama la granja, ¿no? Y la mesa, ¿sí? El campo y la mesa le podríamos llamar nosotros, nosotras. Y por último, la quinta etapa es construir un nuevo sistema basado en la equidad, la participación, la democracia y la justicia. Para esto convenimos en llamarle nuevo paradigma, ¿sí? Entonces, todo el planteamiento de Stiglitz se basa en poder generar transformaciones de los sistemas agroalimentarios para la construcción de nuevos paradigmas agroalimentarios, ¿sí? Justamente por eso hacemos hincapié, o hicimos hincapié la semana pasada, en qué eran los sistemas agroalimentarios y la importancia de los mismos, y cómo estos también se ven atravesados por las dinámicas globalizantes y de las hegemonías del capital, ¿no? Y cómo justamente con este primer abordaje que plantea Stiglitz se busca una transformación de esos sistemas agroalimentarios, ¿no? Ahora bien, el último punto es el que nos da un pequeño e inicial acercamiento a esta crítica a los sistemas convencionales y hegemónicos, ¿no? Porque se está empezando a hablar de la equidad, se está empezando a hablar de la participación, se está empezando a hablar de la democracia, de la justicia, del paradigma, ¿sí? Entonces, este abordaje de Stiglitz no solamente es una escala técnico-productiva, sino también es una escala política, ¿sí? Así que, por eso también vamos a ir entendiendo esas transformaciones mediante estas etapas que plantea Gliessman, ¿sí? Ese es uno de los abordajes que vamos a estar compartiendo hoy, ¿no? Y que por eso también viene a colación o se conecta con nuestra sesión de hoy de agroecología política, ¿no? Bien, no sé, Kat, si quieras sumar algún aporte también ahí sobre lo de Steve. No, no específicamente sobre lo de Steve, porque, o sea, creo que lo que explicaste está muy bien. Em, solamente, ¿no? También como, solamente especificar un poco de dónde venimos nosotros presentándoles estos distintos, como, distintas visiones de la agroecología, ¿no? Porque esto es algo que se utiliza mucho, todavía dependiendo de quién lo está utilizando. Eh, y también es como cada uno de los abordajes que les estamos presentando tiene sus ventajas y también se les pueden hacer sus críticas. Entonces, todo lo que le presentamos, pues les invitamos a que lo vean también con ojos críticos y que también puedan ver qué es lo que les puede servir a ustedes, porque todos han sido elaborados en contextos muy distintos, por actores distintos. Este proviene un poco más de la academia, proviene de un sistema más, quizás donde no se considera tanto los conflictos que hay en torno a los agroecosistemas, pero igual es un abordaje muy interesante para quienes trabajan desde lo técnico. Pero nada más.
Perfecto, Kat, gracias. Justamente también por eso el título del curso o taller que estamos compartiendo en general, ¿no? Se llama Agroecología, abrimos paréntesis, ponemos una S para hacerlo y convertirlo en agroecologías, política. Y otra vez paréntesis S, ¿no? Puede leerse como agroecología política o como agroecologías políticas, porque justamente los abordajes lo que nos van a dar son esa pluralidad. Bien, vamos a continuar con el siguiente abordaje. Este es un abordaje más latinoamericano, más cercano a nuestro territorio, y que en paralelo también con las investigaciones de Stiglitz vienen a tomar una corriente y una tendencia que en los años 80 en América Latina empezó a tomar mucha fuerza, que justamente estuvo también de la mano de Miguel Altieri y bastantes otros personajes de la agroecología latinoamericana, caribeña, toda nuestra región de la Via Yala, ¿no? Pero bueno, en el 2016, uno de los trabajos que compila justamente los trabajos previos, anteriores, de Altieri y de Clara Nichols, ese es el de los principios agroecológicos universales, ¿no? Ahí también les compartimos un poco los detalles bibliográficos, también les vamos a compartir el documento para que lo puedan revisar. También hay una traducción al español de otro documento similar, ¿no? Que se acerca mucho a ese, así que después van a tener acceso al mismo. Pero bueno, Altieri y Nichols van a proponer, a diferencia de Gliessman, que plantea unas 5 etapas, ¿no? Para la transformación, van a plantear principios agroecológicos universales, ¿sí? Y esto va a estar conectado con técnicas agroecológicas adaptadas, ¿no? A cada tipo de contexto, ¿no? A cada particularidad. Y ese contexto lo van a tener muy conectado a los componentes de los sistemas agroalimentarios que hemos visto al inicio y la semana pasada, ¿no? Que es lo social, lo económico, lo político, lo territorial, ¿no? Lo sociocultural. Y bueno, son varios principios. Vamos a destacar, para interés de esta sesión, de esta jornada, solamente los que aparecen en pantalla, ¿sí? Algunos de los tantos principios. Como hice mención, están más vinculados también a lo técnico productivo, ¿sí? Porque tanto Altieri como Clara Nichols son de formación ingenieros agrónomos y están ambos especializados en entomología, el estudio de los insectos. Y empiezan, ¿no? Su investigación sobre lo agroecológico, desde cómo poder entender los principios mismos de los agroecosistemas y de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Pero principalmente de los agroecosistemas también. Y por eso tienen una orientación más técnico-productiva, ¿vale? Ahora bien, algunos de los principios, por ejemplo, están vinculados a la optimización en el ciclo de la materia orgánica, de los nutrientes, la minimización de las pérdidas de energía, como agua, nutrientes, recursos genéticos, poder aumentar la diversidad biológica funcional, ¿no? También así incrementar la diversidad de especies, los recursos genéticos dentro del agroecosistema, reforzar las interacciones biológicas y las sinergias, ¿vale? Nuevamente, si es que llegamos a leer todos los principios, ¿no? En este documento que trabajan Clara Nichols y Miguel Altieri, son bastante técnico-productivos, ¿sí? Justamente esto que mencionaba hace un rato, Kat, va a depender cómo querramos tomar estas conexiones, ¿no? De lo agroecológico. Ahora bien, ese trabajo como que se actualiza en el 2016, pero hace pocos años, desde el 2019 en adelante, Miguel Altieri ha cambiado mucho su perspectiva de la agroecología y replantea no solamente los principios, ¿no? Sino su posición política. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita simplemente es el abordaje de cómo se viene utilizando en tendencia el concepto y el acercamiento y el entendimiento de la agroecología, ¿vale? Cuando hablamos de Miguel Altieri y Clara Nichols desde América Latina,
nos acordamos inmediatamente los principios universales agroecológicos. Kat. Sí, solo para dar un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden utilizar estos principios que justo son universales. Entonces, puedes estar produciendo en cualquier parte del mundo y como según ese planteamiento tienes que tener en consideración estos principios, pero de ahí es la manera en la cual lo vas a implementar que va a cambiar. Entonces, por ejemplo, en el tercer punto que hemos mencionado acá, no minimizar las pérdidas de agua. em, si estamos pensando en el contexto de la región andina en el Perú, puede ser mediante el uso de los andenes o varias otras eh, estructuras que tienen raíces ancestrales, ¿no? Que también están muy apropiadas a la zona. Eso sería como una de las técnicas que se puede utilizar para cumplir con este principio. Pero si nos trasladamos, por ejemplo, en la costa, por supuesto que el método va a ser distinto, o sea, ya no vamos a estar utilizando andenes, pero hay otras técnicas que utilizan con sistemas agroforestales para igual lograr la misma meta del principio, ¿no? Que es de minimizar las pérdidas de agua. Entonces eso es un poco como, son universales, pero se adaptan en lo técnico en la zona donde nos estamos encontrando. Perfecto, Kat, muchas gracias, ¿no? Y también es justamente esto, para sumar a lo que menciona Kat, es bacán para nuestros intereses porque al tratarse de principios universales, desde el elemento técnico es plenamente funcional, ¿no? Es plenamente funcional porque se llegan a adaptar. Estos mismos trabajos se están aplicando, se han aplicado en Asia, en África, bueno, en todos los continentes, ¿vale? Y en distintos tipos de territorios. Así que esta, digamos, actualización de todos los trabajos que ya habían tenido previamente Clara Nichols y Miguel Altieri, viene a servir, ¿no? Como elementos técnico-productivos bastante interesantes. Pero después ya, justamente un poco más a intereses de nuestra sesión y desde la dinámica de la agroecología política, también vamos a ver un Altieri más renovado, con estos acercamientos más políticos que hace junto con Peter Rosset, que después lo vamos a ver. Bien. El siguiente abordaje, ¿no? Nuestro tercer abordaje, es el abordaje que plantea la FAO, ¿sí? Que parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, disculpen, la alimentación y la agricultura, el orden nomás cambia. Y bueno, está principalmente enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos por ahí como ODS, y hacen un reconocimiento, buscan reconocer la territorialidad de la agroecología, de los productores, comunidades como agentes claves para el cambio. Esto se plantea desde el 2018, también van a poder tener acceso. Lo que destaco es de que hacen una linda gráfica de sus 10 elementos de la agroecología, ¿no? Que, digamos, hay una interacción, una construcción de sinergias, ¿no? Entre los distintos componentes que podemos ver en pantalla, ¿no? La diversidad, la creación conjunta e intercambio de conocimientos, la resiliencia, eficiencia, reciclaje, valores humanos y sociales, cultura, tradiciones alimentarias, una gobernanza responsable y también lo que ellos decidieron llamar economía circular y solidaria, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿por qué dije quizás un poco modo de sátira, un poco malicioso? Lo que más destaco es la gráfica. ¿Por qué digo esto, no? Porque la FAO finalmente publica este trabajo, ¿no? Que resulta interesante para el 2018, el 2019, pero posteriormente, dentro de la construcción de propuestas de políticas eh, hacia otros estados-nación, y dentro de los espacios de diálogo que tiene las Naciones Unidas con temas alimentarios y agrarios, pues el tema agroecológico ha estado siendo dejado de lado, ¿no? Se ha dejado muy de lado.
y sus mismos 10 elementos pues casi ni son promovidos, ni son como estructuras de propuestas de políticas públicas. Hace poco, yo creo que esto lo puedes contar tú con más detalle, Kat, que has estado también laborando con ello. eh, Estuvo también como una especie de COP de los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Que se esperaba que propusieran temas agroecológicos, ¿no? Y también de derechos campesinos, pero lo que finalmente se hizo fue proponer lo que estábamos introduciendo al inicio, ¿no? Agricultura climáticamente inteligente, agricultura 4.0, y las organizaciones del campo pues se enfadaron y molestaron. Pero yo creo que por ahí la experiencia tuya, Kat, que has tenido ahí más de cerca, pues darnos algunos aportes sobre también este abordaje, una crítica quizás, ¿no? Del mismo. Bueno, hay muchas críticas a esta propuesta de la FAO que hace sobre la agroecología, también partiendo solamente del hecho que la FAO históricamente y hasta el día de hoy está apoyando en gran parte a la agroindustria. Entonces nos estamos cuestionando un poco de dónde viene este nuevo enfoque que lo presentan también como si fuera algo como muy innovador, mientras que esta propuesta, Pepe, ¿en qué año la han hecho? ¿En el 2016? No sé, ¿cuál? 2018. 18. Bueno, entonces que es muy reciente a comparación de otros abordajes, pero lo están presentando un poco de una manera como, mira, hemos inventado la agroecología, ¿no? Que no es así. Em, y también es un abordaje que es muy limitado justo porque no toma en consideración muchos de los conflictos que existen, no toma en consideración los movimientos sociales que están detrás de la propuesta de la agroecología. Y después justo Pepe les va a presentar la propuesta de la vía campesina, que es anterior a la propuesta de la FAO, que en nuestra opinión también es más completa. Y justo la FAO, acá vemos, ¿no? De que es cierto que se habla de gobernanza responsable, que se habla de valores humanos y sociales, pero en realidad estos se están utilizando desde una visión muy institucionalizada y no se está, ¿cómo decir? No se está como tomando realmente los trabajos de base que se están haciendo por parte de movimientos sociales en favor de una agroecología política. Entonces, eso también nos parece en algunos casos eh, como una manera de ir como acaparándose de un término a favor de intereses otros, en realidad que no son los intereses de quienes están practicando la agroecología, sino que son, en este caso, pues le favorece a muchas ONGs que pueden ahora como respaldarse con esta propuesta de la FAO. Entonces, por ser una institución tan grande que tiene tanto poder, que plantean una posición acerca de la agroecología, pero que de otro lado siguen apoyando a la agroindustria, hay muchos puntos de fricción. Entonces, por estas razones, entre otras, esta visión de la agroecología recibe muchas críticas. Y también ahora una nueva versión que no es propiamente de la FAO, pero que porque ahí son 10 y ahora hay una nueva propuesta que es más reciente, que son los 13 elementos de la agroecología, que por parte del, solamente tengo el nombre en inglés, pero por parte como del grupo de expertos sobre sistemas alimentarios, de ahí les puedo pasar la publicación, que ahí ya se están acercando más a la propuesta de los movimientos sociales, pero igual se mantienen en este mundo muy institucionalizado que se acompaña por justo todas estas problemáticas que les mencioné. Ay, bueno, Pepe, mencionaste justo que no era la COP sobre sistemas alimentarios, pero ahora hay como un encuentro internacional sobre sistemas alimentarios donde prácticamente no se habló de la agroecología para nada. Era mencionado, ¿no? Dentro de los puntos focales de acción y todo, pero terminó siendo mucho más a favor de todas las
las propuestas de la industria, porque también hicieron como un nuevo modelo donde eso en general es un espacio reservado a representantes de gobierno. Ahí abrieron la puerta, dijeron vamos a hacer un espacio multiactor, pero finalmente terminó siendo representantes de los gobiernos y representantes de las empresas, con algunos representantes de movimientos sociales también, pero que no tenían la misma voz, que no tenían el mismo poder que otros actores, ¿no? Que venían de las empresas, que han tenido una influencia mucho mayor. Entonces, este encuentro que terminó siendo muy acaparado por la empresa y, por supuesto, nada a favor de la agroecología. Gracias, Kat, nuevamente. Y bueno, sí, justamente para cerrar toda la idea, el abordaje de agroecología que tiene la FAO es institucionalizado, ¿no? Y vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, que también, digamos, ya vienen siendo bastante cuestionados desde la ecología política, desde distintos ámbitos del pensamiento ambiental latinoamericano en particular, ¿no? Así que bueno, este es el tercer abordaje que vemos, ¿no? El primero fue el de Steve Billsman, el segundo de Clara Altieri y Clara Nichols y Miguel Altieri, eh, este tercero de la FAO, y ahora vamos justamente con uno que mencionó Catherine, que es el de la Vía Campesina Internacional. Para esto, la Vía Campesina Internacional es un conglomerado transnacional, del transnacional bueno, de los chéveres, que agrupa distintas organizaciones campesinas, de productores, pescadores, ganaderos, y quienes se dedican a la producción de alimentos o al trabajo de la tierra en su amplísima diversidad, eh, y que está técnicamente en todo el mundo. Y se entiende también de que es como el tercer movimiento humano más grande del mundo después de los dos primeros que serían espacios religiosos, ¿no? Así que también es bastante interesante el alcance que tiene la Vía Campesina Internacional. Eh, y bueno, ya después podemos charlar para las experiencias más propias de cada país, entendiendo que también hay compas de distintos países presentes en estas jornadas. Bien, el abordaje que hace la Vía Campesina de la agroecología es posicionar principalmente el manifiesto de la agroecología campesina de Yeleni, eh, que si mal no recuerdo es Nigeria, por ahí me corriges, Kat, y que lo acuñan en el 2017. Uy, que se acuñan en el 2017, pero esto ya desde el 96 venían trabajándose con la vida campesina, con las organizaciones del campo, en sus distintos ejes territoriales, continentales, ¿no? Y se tiene este acercamiento de poder entender la agroecología de otra manera, ¿sí? Esa agroecología no podía llamarse solamente agroecología porque estaba conectado a esta dinámica más técnico-científica o inclusive institucionalizada, ¿no? Y tenía que verse desde las bases, ¿no? Desde lo que ellos van a entender como la agroecología campesina, ¿no? O sea, la agroecología que se hace desde el mismo territorio, desde la tierra misma, de quienes trabajan y producen la tierra. Ahí está Catherine corrigiéndome, es en Mali, África del Oeste. Gracias, Kat. Eh, Ahora bien, esta agroecología campesina tiene que valorar los conocimientos y saberes ancestrales, ¿vale? Empieza a hablarse, bueno, o se retoma el tema de la dignidad desde el humano y se incluye ya también los temas de la solidaridad, ¿sí? Oponiéndose a una agricultura industrial y principalmente al sistema capitalista, ¿vale? Así que la propuesta de abordaje de agroecología de la vida campesina es una propuesta netamente crítica, ¿sí? Y también, como hemos visto en los pasos, en los abordajes anteriores, van a tener postulados. Y en este caso tienen 7 pilares, ¿sí? Vamos a dar lectura de los pilares, ¿no? El primero es un acceso a los comunes, ¿no? Esto que habíamos visto la semana pasada, de que es la manera de entender desde los espacios campesinos, agrarios, a
lo que históricamente hemos visto desde la economía más hegemónica, más ortodoxa, como los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué no se habla ya de los recursos naturales desde los espacios de ecología política o de agroecología política? Porque se entiende más bien como parte de la misma, del compartir de existencias, ¿no? Hay una conexión entre el ser, ¿no? Eh, y el conocimiento. Y ese ser y ese conocimiento con la naturaleza, con el entorno, se van a entender como comunes, ¿sí? El ser, la naturaleza y el conocimiento entre ellas se entiende como comunes, ¿vale? Así que para cambiar, ¿no? Justamente habíamos dicho la semana pasada que hoy vamos a tener un pequeño acercamiento sobre los comunes. Es así, ¿no? Que se entiende o que se resignifican los recursos naturales, ahora entendidos y de ahora en más entendidos como comunes, ¿vale? Entonces, el primer pilar es el acceso a los comunes y un reconocimiento de los derechos comunes, ¿no? Dentro del sistema de gestión de conflictos, etcétera, ¿no? Las problemáticas que puedan darse en torno a los comunes, ¿sí? El segundo pilar es una valorización y conservación de la biodiversidad, las semillas campesinas y especies locales, ¿no? En general, una valorización y conservación también de los comunes. El tercer pilar, una promoción de las prácticas agroecológicas que fomenten también espacios para compartir, ¿sí? Y este tercer punto también es interesante porque se conecta con los principios que plantean Altieri y Nico, y también con la dinámica de transformación que plantea Gliessman, ¿no? Pero lo tienen como un tercer punto. El cuarto pilar es la promoción de sistemas alimentarios locales, diversificados, y esa diversificación también tiene que tener una connotación nutricional, ¿no? E inclusive terapéutica, ¿no? Y eso de lo terapéutico está conectado con las distintas formas de entender nuestra salud, no solamente nuestra salud como parte de la construcción del ciclo vital, ¿no? O desde el punto de vista más médico convencional, sino también que incluye un abordaje de la salud mental, ¿no? De la salud nutricional y salud en eh, desde distintas perspectivas, ¿no? Una salud más, digámoslo así, integral. Eh, Después, un quinto punto va a ser el apoyo a la participación de las mujeres y los y las jóvenes, ¿no? De las juventudes, porque la vida campesina también reconoce, ¿no? Que el mismo sistema capitalista ha ejercido poder y dominación en cuerpos feminizados y en juventudes, ¿sí? Y esto también es un abordaje desde lo agroecológico que no se había tomado en consideración necesariamente en los otros abordajes que hemos estado compartiendo, ¿sí? El sexto punto es reforzar las sinergias, las alianzas y la organización colectiva, ¿no? Y eso también es importante desde el planteamiento de la vía campesina internacional, porque su frase, ¿no? Su frase fuerza es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Y para poder conseguir esa lucha, ¿no? Es necesario poder fortalecer la organización del colectivo, generar estas alianzas, estas sinergias colectivas, ¿no? Movilizantes. Y es ahí donde se empieza a introducir el eje de movimiento social transformador desde lo agroecológico, ¿sí? Y que viene a resignificarse recientemente desde una ontología política, que ahorita también vamos a ver un poquito más sobre ello, un poquito más adelante, eh, de lo que es la emancipación, ¿sí? Reforzar las sinergias, alianzas y organización colectiva hacia dinámicas emancipatorias, ¿no? Y como último pilar desde el abordaje de la agroecología de la vida campesina, es poder actuar al nivel institucional con
el afán de poder favorecer procesos descentralizados y participativos, ¿sí? Nuevamente acá van a poder tener acceso al documento, al manifiesto de la agroecología campesina de Yeleni, de Mali. Eh, bueno, Kat justamente ya lo compartió por el chat de Zoom, y quienes no estén en el Zoom y que estén viendo la grabación van a poder verlo después o buscando en el PPT. Bien, ese es un poco el abordaje de la agroecología de la vida campesina. Y el último abordaje que vamos a estar también considerando es un abordaje que nos parece bastante interesante también porque es integrador, ¿no? Articula los abordajes que ya hemos estado revisando, ¿no? Y lo plantea el CITSE, ¿no? Y lo plantea desde una tridimensionalidad para entender el logro ecológico, tal y como lo planteaba también Steve Liesman. Recordemos que para esto Steve Liesman decía, la agroecología incluye un apartado científico de manejo productivo, ¿no? Y tiene que estar conectado con el movimiento social, ¿sí? Pero después también Clara Nichols y Altieri empezaron a hablar de la introducción o articulación con los componentes ecológico, económico, político, socioculturales, ¿no? E incluso estos mismos son los componentes que hemos visto de los sistemas alimentarios y que se van a ir reforzando también en lo que vamos a ver en esta jornada. Ahora bien, el tema de disciplina científica y técnica desde el CITSE se plantea no únicamente como aquella ciencia y técnica proveniente de la academia, de la universidad, de los institutos de investigación, sino también reconoce que hay una ciencia popular, hay un saber y un conocimiento propio de los territorios, de quienes trabajan, producen la tierra, ¿sí? Quienes son parte del eje fuerza de los sistemas agroalimentarios. Así que esa disciplina científica y técnica no es excluyente de aquel saber y conocimiento producido, generado desde el mismo territorio, ¿vale? Así que es lo académico, ¿sí? La investigación, la innovación, ¿no? Pero también los saberes y conocimientos propios de cada territorio, de la ancestralidad, de la adaptación, ¿no? Que van teniendo los territorios. Eh, el tercer punto, o la tercera dimensión, es la práctica de manejo agropecuario, ¿no? Justamente el eje de cómo se produce y trabaja la tierra, en qué condiciones, en qué características adaptativas hay que poder generar un sistema agroecológico, ¿sí? El manejo de nuestro sistema de producción. Pero esto tiene que también estar articulado con aquel conocimiento, ¿no? Articulado entre la academia y el territorio, ¿no? De la disciplina científica y técnica. Pero todo esto solamente va a ser posible si también hay un movimiento articulado, ¿sí? Un movimiento social emancipador, ¿sí? Así que estos tres elementos, ¿no? Que son una especie de replanteamiento de lo que ya postulaba Steve Liesman, el CITSE lo fortalece, ¿no? Y empieza a hablar de esta dinámica de movimiento social emancipador, de movimiento social transformador, ¿no? En donde se articula con los componentes de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Para poder repensarlos y resignificarlos. Y con ello empezar a generar una propuesta, ¿no? De nuevos principios de la agroecología, ¿no? Como los que planteaban Altieri y Nichols, pero también adaptados a nuestra contemporaneidad, ¿sí? Así que con los cuatro componentes de, de los sistemas alimentarios adaptados a principios agroecológicos que vamos a empezar a detallar en un rato, pero para poder continuar tenemos que ver también otros elementos conceptuales. No sé si antes de esto, Kat, ¿quieras sumar algo por ahí? Bueno, ya lo mencionaste, pero solamente resaltar de que en realidad los dos últimos que les presentamos, ¿no? El del CITSE y el de la Villa Campesina, ya son propuestas
donde ya no estamos viendo la agroecología a escala de una finca o ni siquiera a escala de algún territorio, ¿no? Muchas veces pensamos, trabajamos a escala del agroecosistema, pero ahí esto lo que propone la Vía Campesina y lo que propone el CITSE va mucho más allá de esto porque implica transformaciones en absolutamente todas las dimensiones de los sistemas alimentarios y más allá de esto también, ¿no? Porque cuando hablamos de problemas en relación con los temas de género, con el tema de la juventud, con el tema del racismo, que también lo plantea la Vía Campesina, eh, de gestión de los recursos, bueno, de los comunes, ¿no? Ya no de los recursos naturales, pero del territorio, eso ya estamos abarcando problemas estructurales que implican una transformación también de los sistemas que los respaldan. Entonces, implican transformaciones a nivel político, a gran escala, a nivel mundial también. Entonces, ya son escalas de trabajo muy distintas a comparación de los principios, por ejemplo, de Gliessman y Altieri, que son, aunque reconocen a veces como los sistemas alimentarios locales, son mucho más limitados justo para estos problemas estructurales. Gracias, Kat. Y bueno, ya con estos 5 abordajes que les hemos compartido, hay más abordajes de la agroecología. Eh, pero estos 5, para un espacio de un curso, taller introductorio, nos parecen vitales que puedan conocerlos para entender esa dinámica no solamente transdisciplinaria, sino también de ópticas, de cómo se entiende la agroecología desde distintos espacios, ¿no? Incluso, no sé, yo soy muy fanático de Eduardo Sevilla Guzmán, ¿no? Y ha sido un maestro también, y que él plantea también los orígenes de la agroecología desde el marxismo y dinámicas anárquicas, ¿no? Que es interesante para hacer una revisión en profundidad, si es que quisiéramos en otra instancia formativa, eh, pero para entender la agroecología o las agroecologías desde principios, los conceptos más introductorios, nos parecen que estos 5 abordajes son los que nos permiten tener un mejor pantallazo, un mejor panorama justamente introductorio de lo que es la agroecología. Ya, así que en otra instancia queremos profundizar, lo podríamos hacer, ¿no? Eso ya simplemente cuestión de coordinar a futuro un próximo curso o taller, como de una siguiente etapa, ¿no? Bien, ahora bien, ya hemos mencionado los abordajes, ¿no? Pero venga, ¿cuál es el concepto de la agroecología con el que nos queremos quedar? Les proponemos el que es un poco o un tanto más integrador, ¿no? Que es el de Zitze, ¿sí? Que integra justamente los 4 primeros abordajes que les compartimos, ¿sí? Este quinto abordaje, el de Zitze, es bastante integrador y vamos a proceder a dar lectura del mismo. La agroecología como una propuesta contrahegemónica para la transformación de los sistemas agroalimentarios con principios basados en una mayor integración con los ecosistemas, promoviendo valores de justicia y dignidad, tanto para las personas que integran los sistemas agroalimentarios como para los seres no humanos, ¿vale? Ahí Catherine ya compartió nuevamente el enlace por por el chat de Zoom, ¿no? De todo el trabajo del CITSE. Pero esto es lo que nos parece interesante, ¿no? Recopila, integra esa transformación de los sistemas agroalimentarios que hemos visto con Steve Gliessman, esta propuesta contrahegemónica, que también tiene un primer acercamiento con Altieri y Nichols, pero que también se refuerza, ¿no? La contrahegemonía, sumado a a la dinámica de justicia y dignidad que tiene la Vía Campesina Internacional, ¿no? E incluso esta integración de los ecosistemas, ¿no? Y la promoción de valores humanos, no humanos, que tiene la FAO, ¿sí? Por eso la propuesta que tiene como eje conceptual el CITSE nos parece integradora
y ya vienes de un espacio introductorio de agroecología, lo compartimos como tal, como una introducción para entender y tener este concepto, digamos, más cercano a nosotros, nosotras, nosotres, ¿vale? Bien, entonces pueden tomarle pantallazo, igual van a tener este acceso al documento y demás, y aparte creo que ya habrá quedado bastante claro, pero acordémonos de esto, ¿no? La agroecología va a ser una propuesta contrahegemónica, transformadora de los sistemas agroalimentarios, y que va a hacer énfasis en la justicia y la dignidad, ¿no? Tanto para los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y los seres no humanos. Ojo, dentro de los sistemas agroalimentarios ya incluimos estos 4 componentes, ¿no? Lo social, lo político, bueno, lo sociocultural, lo político, lo económico y lo ambiental. Eh, bien. Ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Y acá agarrémonos un poquito porque vamos a ir con conceptos un tanto pesados. Voy a tratar quizás de pasarlo rápido para que después ustedes puedan leerlo en casa con más tranquilidad y después podamos más bien tener más tiempito de intercambio y de diálogo en la sesión. Así que voy a tratar de ir un poquito rápido en esta parte. Igual, si es que se hace falta eh, hacer hincapié en alguno de estos conceptos, los podemos revisar. Pero para no denunciar, ¿no? Voy a hacer un repasito rápido de algunos conceptos clave. Bien, la epistemología, ¿no? Briones plantea que la epistemología puede entenderse como el análisis del conocimiento científico, y Mario Bunge plantea de que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, ¿vale? Entonces, en esencia y hegemónicamente, la epistemología se entiende como el análisis del conocimiento científico, ¿sí? Conocimiento científico reforzado con la estructura académica más hegemónica y más dominante, ¿vale? Ahora bien, pues, un planteamiento que nos parece interesante y que también se viene abordando desde las agroecologías políticas o la agroecología, es el de epistemicidio, un concepto planteado por Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que menciona o dice, ¿no? Que el epistemicidio es la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano, pero desplazados, que hacen eje fuerza en aquel conocimiento científico, o sea, que hacen prevalecer el conocimiento científico por sobre los saberes propios de los pueblos, ¿sí? Eh, Así que eso también es interesante, ¿no? Como hay una especie de pisoteo del saber propio o del conocimiento gestado desde los territorios, ¿no? Por parte de aquel conocimiento proveniente de la academia, ¿no? A esto se le llama epistemicidio. Bien, después, esto de acá es una composición que hace Miguel Altieri sobre la agroecología, es interepistémica, ¿no? Tiene muchos conocimientos científicos que la nutren, ¿no? Que la construyen. La ecología, el control biológico, la economía ecológica, no confundir con la economía ambiental o la economía de los recursos naturales, que así se llama. Eh, Después también compuesta por la agronomía básica, la antropología, la etnoecología, la sociología, ¿no? Bien, esto es como un primer acercamiento que hace Altieri en un momento, pero después hace un replanteamiento bastante más interesante en un trabajo junto con Peter Rosset, ¿no? Todos esos conocimientos científicos que había planteado en un momento, ¿no? Que los ponemos nuevamente acá, que antes estaban así, que ahora están acá, incluyen ahora estos saberes campesinos. ¿Para qué? Para que el conocimiento agroecológico no sea epistemicida, ¿no? Que no sea un conocimiento netamente científico, una epistemología hegemónica, sino más bien que sea interepistémica y que incluya el saber campesino tradicional, ¿no? Los saberes de productores, productoras, de pueblos originarios, indígenas, espacios comunitarios, etcétera, y que vayan a también introducir esos saberes y conocimientos
en el espacio agroecológico, ¿no? Y con esto poder sumarse a los principios a una adaptación de las formas tecnológicas específicas, pero que al mismo tiempo estos se retroalimenten con una investigación participativa en espacios de producción campesina, agraria, rural, ¿vale? Así que esto también es interesante de poder tener en consideración de que la agroecología es una propuesta interepistémica que implica la conexión entre varios tipos de conocimientos, pero que al mismo tiempo incluye un saber campesino, ¿sí? Aquel saber que no necesariamente es muchas veces considerado como conocimiento científico, ¿no? Eh, Así que tiene ese aporte también epistémico y ese peso interesante de lo interepistémico. Ahora bien, a esto también Boaventura de Sousa Santos empieza a llamar, ¿no? A lo interepistémico como ecología de saberes o una especie de reconocimiento de existencia de una pluralidad de conocimientos, ¿no? Más allá del conocimiento científico, ¿sí? Eh, esta ecología de saberes que plantea Boaventura de Sousa Santos se ve reflejada desde lo agroecológico con el NICTA. El NICTA, también conocido como la flor de la agroecología, es un trabajo que hace el Colegio de la Frontera Sur de México sobre los diferentes componentes y elementos que tiene la agroecología para ser entendida. Y es por eso que hacemos énfasis en la pluralidad, ¿no? De la agroecología. Y también de quienes se enfocan en distintos ejes de trabajo o de incidencia, ¿no? O cómo queremos ir trabajando lo agroecológico. Y por eso las agroecologías, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Hay una especie de 6 ramificaciones que identifican en esta investigación. Una de ellas es las prácticas agroecológicas y agroecosistemas sustentables, ¿no? Que son las que en el caso peruano predominan más, ¿no? Son las más predominantes, las que tienen mayores trabajos e investigaciones en el caso peruano, pero por ejemplo, si nos vamos al caso argentino, se trabaja mucho más desde las dinámicas vinculadas a la defensa del territorio y la soberanía alimentaria. En Colombia, la acción participativa, ¿no? Y ahora, bien podemos decir de que sí, no, en el Perú quizás hay casos de que se enfocan más a la defensa del territorio, hacia la acción participativa, ¿no? O hacia la soberanía alimentaria, pero hay en esencia un predominio, en el caso peruano, eh, donde se promueve la agroecología desde las prácticas agroecológicas y los agroecosistemas sustentables, ¿no? Por ejemplo, las prácticas agroecológicas pueden incluir control biológico, el tema de los policultivos y rotaciones, sistemas agroforestales, analizar el ciclo de fertilidad, la conservación de suelo y agua, la agrobiodiversidad. En el caso de los agroecosistemas sustentables, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y acá está conectado también, que eso es también lo hace interesante y enriquecedor, con autores, autoras, ¿no? Que tienen esta afinidad. Por ejemplo, en el NICTA, la flor de la agroecología de COSUR, se tiene este acercamiento, ¿no? De, por ejemplo, las prácticas agroecológicas y los agroecosistemas sustentables son una tendencia más ligada a lo que propone Miguel Altieri o Steve Lisman, ¿no? Que justamente han sido dos de los abordajes que ya hemos estado revisando. Clara Nichols también, ¿no? Tiene una mayor incidencia sobre las prácticas agroecológicas, o también Helda Morales o Bruce Ferguson, ¿no? O Piñeiro Machado, ¿no? Y así podemos dar un largo etcétera de cuáles son, digamos, las afinidades desde los trabajos e investigaciones que hacen distintos autores, autoras, y que tienen predominio en distintos territorios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, estoy más orientado hacia la investigación de temas de soberanía alimentaria y defensa del territorio, en donde hago mayor incidencia sobre temas de reforma agraria, la autonomía en vivir, los movimientos sociales, dinámicas de recampesinización, la decolonialidad, ¿no? Etcétera.
Y después hay otros elementos, ¿no?, que nos parece también interesante destacar, como los de Raspatel, Pimentel, o Eric Holz Jiménez, ¿no? O incluso Paulo Freire, ¿no? Donde se puede encontrar la acción participativa con la educación popular o investigación acción participativa, el sistema alimentario con los huertos familiares, la economía social solidaria y popular, la agricultura urbana, dinámicas post-extractivistas, o las investigaciones de Van der Ploeg, por ejemplo, que me parecen también bastante interesantes, sobre Chayanov, ¿no? Este economista agrario ruso, que también tiene un postulado bastante interesante y que, bueno, se aleja mucho de lo agroecológico, pero desde la composición campesina es bien chévere de estudiar. No lo vamos a tocar ahora, me encantaría. eh, Donde se habla sobre el conocimiento campesino, sobre la recampesinización, ¿no? Así que hay muchas formas de ver las agroecologías, desde muchos componentes. Este de acá es un acercamiento eh, que nos invita más bien a poder pensar en más formas de entender, comprender las agroecologías, de más elementos para poder investigar desde las agroecologías, de entender esa conexión con lo social, lo sociocultural, lo político, lo económico, lo medioambiental, etcétera, ¿no? Así que esta flor de la agroecología la compartimos, ¿no? Para que se entienda que hay eh, un énfasis en lo interepistémico, ¿no? En esa conexión de conocimientos científico con saber y conocimiento gestado desde los territorios, desde nuestros pueblos, desde nuestras diversidades socioculturales. Eh, Bien. Antes de pasar a los conceptos en disputa, no sé, Kat, si quieres agregar algo antes de esto, y ya con los conceptos en disputa cerramos. No, solamente que justo la flor de la agroecología nos demuestra que en realidad la agroecología no se puede separar de otros procesos de lucha que se están llevando a cabo en los territorios. Entonces, no hay que confundirnos, no es que la agroecología necesariamente implica absolutamente cada uno de esos elementos, sino que dependiendo en dónde nos estamos encontrando, puede ser que trabajamos la agroecología en conjunto con otros elementos que están mencionados acá, pero no es como que hace falta incluir todo eso para poder decir que estamos haciendo agroecología. Pero me parece una herramienta muy interesante. Yo acabo de ver el sitio web y la han vuelto a poner porque por algunos meses ya no se podía acceder a esta fuente de información porque la estaban actualizando, que justo es un trabajo colectivo también por estudiantes de Ecosur. Eh, es un trabajo muy grande que han hecho, pero les invitamos realmente de poder ir a consultar la web de eso, porque cada uno de los elementos que está presente le pueden dar clic y pueden tener aún más información. Entonces, eso. Muchas gracias, Katy. También un pequeño chivo, cherry, dependiendo cómo le digan en sus países, una promoción, así de decirles y mencionarles que el Colegio de la Frontera Sur de México tiene un programa de maestría y doctorado bastante interesantes, y tienen un equipo de investigación, un grupo de investigación para la masificación de la agroecología, ¿no? Donde justamente también hay varios autores, autoras importantes y investigadores e investigadoras bastante interesantes desde el mundo agroecológico. Así que, pues si andan pensando en estudios de posgrado, ¿no?, maestría, doctorado, pues un Ecosur siempre es una buena opción. Bien, y tienen varias becas. Así que eso. Bien, ahora sí, conceptos en disputa, y con esto cerramos para poder tener un espacio de diálogo eh, y aprovechar también este espacio virtual, ¿no? No. En fin, bien. Este es bastante esquemático, muy generalista. Teníamos muchas críticas sobre este mismo cuadrito, pero nos parece para un espacio introductorio interesante para repensarlo, ¿sí? Eh,
hace falta explicar en una sesión completa todos estos elementos por separado, ¿sí? Pero a bien de nuestros tiempos y de entender las dinámicas introductorias, los acercamos de esta manera, ¿vale? Pero valgan verdades, es necesario explicarlo en más sesiones como cualquiera de los otros elementos, ¿no? Incluso una sesión completa con cada uno de los abordajes que hemos compartido el día de hoy. En fin, en esencia, los conceptos en disputa, porque la agricultura convencional sí la vamos a entender generalmente, que está conectada con un alto uso de insumos químicos de síntesis, también conocidos como agroquímicos, como agrotóxicos, donde la diversificación no es una prioridad, ¿no? Se plantea en demasía el monocultivo, ¿no? Ese elemento que ya vimos la semana pasada. Las escalas son locales, nacionales e internacionales, ¿no? Y las dinámicas de comercio llegan a escalas transnacionales. Vale. Después, otro concepto en disputa, ¿no? Es la agricultura orgánica, ¿no? Que es bastante interesante de poner a analizar porque se ha generalizado el uso de la palabra orgánico, ¿sí? No todo es orgánico. Usa bioinsumos, ¿no? Y algunos agroquímicos permitidos dentro de un sistema de certificación, ¿vale? O sea, hay sistemas de certificación de productos orgánicos que incluyen algunos agroquímicos, algunos insumos químicos de síntesis permitidos dentro de esos sistemas de producción. La diversificación no es la prioridad, no es lo prioritario. Pueden tener una producción orgánica en una dinámica de monocultivo, ¿no? O pueden tener 2, 3 cultivares, pero la diversidad no es la prioridad. Y para que sea un producto orgánico requiere sí o sí una certificación para ser reconocido como orgánico. Una certificación que cuesta, ¿sí? Así que si es que nos están vendiendo una producción orgánica, tenemos que pedir que ésta venga con un certificado de origen orgánico, ¿sí? Que muchas veces esto encarece al alimento, ¿sí? Y por eso también tiene muchos cuestionamientos la agricultura orgánica, porque está orientada en demasía hacia mercados con mayor poder adquisitivo, ¿no? Porque hay un sobrecosto por lo que significa obtener esta certificación. Ahora bien, algo con lo que se suele confundir mucho la agroecología es con la agricultura ecológica, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? En esencia no es lo mismo. Eh, Podemos encontrar algunos autores, autoras que van a estar mencionando que es lo mismo, ¿sí? Pero desde lo que hemos estado revisando, ¿no? Y que lo que les hemos estado compartiendo, vamos a hacer esta distinción, ¿sí? Y por eso también lo planteamos como concepto en disputa. Eh, la agricultura ecológica busca, sí, un equilibrio ecológico, ecosistémico, y la diversificación de los cultivos. Pero la prioridad es el agroecosistema, ¿sí? Es el agroecosistema. Y la escala llega a ser local a nacional. Cuando hablamos de que la prioridad es el agroecosistema, estamos hablando de que es una agricultura que busca generar balances ecosistémicos y tener una conexión más desde lo ambiental, ¿sí? Y se desconecta muchas veces de estas dinámicas socioculturales, ¿vale? Ahora, para poder pasar y entender la agroecología, tenemos que generar una coherencia de escala humana. Vamos a tomar el elemento que tiene la agricultura ecológica y le vamos a sumar lo humano, ¿sí? La diversificación de cultivos también es importante, pero la prioridad es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que es la soberanía alimentaria. Y como tal, una propuesta transformadora, como hemos estado viendo, eh, eh, en, en la, en la construcción del concepto de agroecología, ¿vale? Así que, en esencia, esta es una generalidad. Ya les dije de que para cada uno de estos elementos podríamos tener bien una sesión, pero a bien de nuestro curso introductorio, lo vamos a compartir así. Bien, las tensiones desde la propuesta agroecológica, ¿sí? Este es un poco
lo que ya hablábamos hace un rato, en donde hay un discurso dominante de la agroecología, que es una ciencia construida en base a métodos occidentales, en un marco teórico positivista, que se puede entender como una agronomía con racionalidad ecológica, ¿no? Como esta agricultura ecológica, ¿no? Donde la sustitución de insumos, la optimización de la producción, el mayor rendimiento, beneficios, es lo que prima, ¿sí? Ese es el discurso que en un momento, ¿no? Ha sido el dominante, ¿sí? En un momento ha venido siendo el que más fuerza ha tenido, ¿no? Con esta dinámica productivista también, y que incluso nos hace muchas veces pensar de que cuando se habla de un producto, un alimento agroecológico, estamos hablando de eh, lo que también han estado mencionando por el chat, ¿no? De que podría estar al alcance de un grupo económico con mayor poder adquisitivo, ¿no? Pero contrario a eso, la propuesta agroecológica, desde las agroecologías campesinas y transformadoras, se entiende más bien como una ciencia revolucionaria, o una ciencia postnormal, si quieren profundizar después sobre el concepto, ciencia postnormal, después lo pueden profundizar ustedes, planteada como una propuesta contrahegemónica frente a las lógicas capitalistas y extractivistas que dominan y siguen dominando en el ámbito agrario, ¿no? Donde la solidaridad, la justicia y la dignidad son el eje fuerza, son la atracción. Por ejemplo, en Argentina se está trabajando con el concepto de agroecología popular. La agroecología popular busca que la alimentación o la producción de alimentos no tenga un sobrecosto en el alimento cuando llega a las góndolas, ¿no? A los anaqueles de los mercados o los espacios de comercialización, sino que más bien pueda tener un costo menor, porque ya se está dejando de usar insumos químicos, ¿no? Entonces, si estamos dejando de usar insumos químicos de síntesis que tienen ya un sobrecosto en particular, se puede trabajar desde la agroecología popular, ¿no? Abaratando el precio de estos alimentos de origen agroecológico. Ahora, es un caso también muy particular que se da en Argentina, se repite en algunos otros escenarios, en otros países, en otros territorios, pero no es el eje fuerza en todos los países, de que lo agroecológico esté abaratándose. Pero también va muy de la mano de cómo se está promoviendo la agroecología y cómo se entiende la agroecología. Si es que empezáramos a trabajar, por ejemplo, en el Perú, desde las agroecologías campesinas y transformadoras, pues el objetivo sería poder eh, repensar los sistemas de comercialización y poder tender hacia una economía social solidaria y popular, ¿no? Que abarate los costos de los alimentos y que estén al alcance de los sectores populares, ¿vale? Ahora, hay un trabajo interesantísimo que les recomendamos leer, que es de Jimmy Lugo Perea y de Luz Rodríguez, que es el agroecosistema, el objeto de estudio de la agroecología o de la agronomía ecologizada, unas anotaciones para una atención epistémica, y después de ese trabajo producen un libro súper chévere sobre agroecologías nuevas interepistémicas, bastante interesante si es que quieren profundizar en el análisis del pensamiento agroecológico latinoamericano, ¿vale? Bien. Consignas de lucha de las agroecologías, ya con esto vamos a terminar. La Articulación Nacional de Agroecología de Brasil tiene estas imágenes que las vamos a estar después compartiendo en las siguientes jornadas, ¿no? Siempre que vamos a hablar desde este espacio de lo agroecológico, de las agroecologías, son agroecologías transformadoras, pero no únicamente del sistema agroalimentario como eje de producción, ¿no? Sino también como una instancia sociocultural, ¿no? Humana, viva. Así que la agroecología, al ser un movimiento o tender hacia una propuesta de movimiento social transformador, se articula también con otros movimientos. Así que desde el campo agroecológico, desde las agroecologías políticas, se vienen planteando las siguientes consignas. Por ejemplo, ¿no? Sin feminismo no hay agroecología. Si existe LGTBIQ-fobia, ¿no? No se puede tener agroecología, ¿no? Sin las juventudes tampoco puede haber agroecología. Y si existe racismo, no se puede tener agroecología, ¿vale? Así que la agroecología, las agroecologías, deben de tender
a propuestas antirracistas, a propuestas que integren el espacio con juventudes, que también se articulen con los movimientos feministas, ¿no? Y que rechacen, ¿no? Los espacios LGTBIQ-fóbicos, ¿no? Pero también otras instancias, ¿no? Como una propuesta también de colonial, postcolonial, dependiendo en qué territorio nos encontremos. Eh, esto vamos a profundizarlo en la cuarta sesión, ¿sí? Ahí nuestras compas van a estar haciendo mayor detalle, pero es importante también recalcar este primer punto, ¿no? De sin feminismo no hay agroecología. Y esto lo vamos a estar viendo, como les dije, en la sesión 4, en 2 semanas, pero siempre nos gusta compartir bastantes de estos elementos, ¿no? En el caso por ahí más peruano, más local, ya que en mayoría somos provenientes de Perú, tenemos varios escenarios también, ¿no? Vinculados a poder pensar las agroecologías desde lo emergente, desde lo territorial, desde lo transformador, pero también diversidad de espacios, ¿no? Que tienen más conexión institucionalizada o más conexión con los feminismos o el tema de pueblos indígenas originarios en distintos marcos territoriales, en fin, ¿no? Acá, por ejemplo, les compartimos una imagen de lo que significó la reforma agraria, que bien si se puede generar una adaptación en la actualidad con una nueva propuesta de reforma agraria, no como la que estamos teniendo ahora en Perú o la que se frenó en Perú, donde no hay ninguna propuesta agroecológica, pero en esencia la Vía Campesina Internacional tiene una propuesta que después ustedes la pueden revisar o podríamos hacer una jornada particular sobre reforma agraria en algún otro momento, pero que propone una reforma agraria integral y popular, ¿no? Esa reforma agraria integral y popular tiene una propuesta agroecológica y de ecología política de la agricultura bastante interesante. En el caso del Perú tenemos escenarios como, por ejemplo, el Consorcio Agroecológico Peruano o el Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria del Centro Bartolomé de las Casas, que son espacios que conglomeran a distintos, bueno, valga la redundancia, espacios que promueven la agroecología desde distintas dinámicas, de distintas lógicas, distintas perspectivas, en fin. Un libro que me parece interesantísimo, que lo pueden revisar, es el de Omar Felipe Giraldo, de Ecología Política de la Agricultura, Agroecología y Postdesarrollo. Un libro del que soy muy fan es el de Eduardo Sevilla Guzmán, también quien fue maestro mío, creo que ya lo mencioné, lo siento, que se llama Sobre los orígenes de la agroecología en el pensamiento marxista y libertario, entendiendo lo libertario como lo anarquista, ¿no? Es interesante en términos de filosofía política y conectado con la agroecología, si es que les interesara. En términos de movimiento, que eso también lo vamos a estar revisando en otras sesiones, por ejemplo, NAMIAP, la FEMUCRINAP, en el caso peruano, o el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, ¿no? Que digamos es uno de los movimientos que más promueve la agroecología en América Latina, ¿no? Particularmente en el escenario brasilero, y bueno, las campañas diversas de la Vía Campesina Internacional. Y si no lo hacen, les invito a que sigan los canales, las redes sociales de la Vía Campesina Internacional, para que estén al tanto de distintas actividades que se hacen a nivel internacional y en distintas naciones, regiones, sobre campañas y temas bastante importantes, si es que también les importa o les interesa el tema agroecológico. Eh, Finalmente, un conceptito más que es el de la agroecología chatarra, que es para buenas cuentas, cooptación de la agroecología, ¿sí? Se empieza a cooptar el concepto de la agroecología, ¿no? Desde espacios que están interesados en lucrar, ¿no? De espacios que están interesados en obtener un beneficio en particular, desde una lógica corporativa, ¿no? Que promueven una especie de transición ecológica o ambiental, pero que está desconectada muchas veces de las realidades socioculturales, territoriales, económicas, políticas de distintas naciones, ¿sí? Así que
muchas veces no considera la justicia social. Y la agroecología chatarra inclusive incluye a la propuesta de la FAO que vimos, el abordaje de la FAO, ¿no? Hay muchos compas que dicen, bueno, la propuesta que hace la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con sus 10 elementos de la agroecología, es parte de lo que se entiende como agroecología chatarra, ¿no? E incluso después de esta publicación que sale en pandemia, en el 2020, se empieza a escuchar a Miguel Altieri, que antes lo veíamos con una dinámica más técnico-productiva, a empezar a hablar desde un tono más político, ¿no? Y empezar a politizar mucho más las agroecologías, y con esa politización de las agroecologías también reconoce, ¿no? Esta toxicidad desde espacios que cooptan la palabra agroecológica, ¿no? Como el caso que les mencionábamos la semana pasada de por ejemplo, las fresas, las frutillas en Cusco, ¿no? Que ponen ahí su logo de que es producción agroecológica, pero es monocultivo de fresa, monocultivo de frutilla, que está abundando mucho en algunas zonas en Cusco, acá en Perú. Eh, y bueno, una última recomendación. Por ahí creo que se ha abierto un audio, ya, listo, gracias. Para conocer más, ¿no? Les recomendamos, está en YouTube, que puedan chequear este documental que se llama Agroecología en Cuba, es de un productor, son de unos productores argentinos, y que es bastante interesante, es un corto, es un documental, bueno, no es corto, es una horita y algo, pero que es bastante interesante, es bastante introductorio y pueden ver las dinámicas organizativas, ¿no? De reorganización social que se empiezan a dar y que en Cuba funcionó, y que se ha hecho interesante. Bueno, está, gracias Kat por compartirlo. Bueno, justo Kat también estuvo por Cuba hace poquito, justo viendo temas de agroecología por allá. Bien, si es que hay alguna pregunta que querramos compartir, está el chat, pero también nos gustaría que puedan levantar sus manitos para poder escucharles. ¿Sí? Eso sería todo por esta jornada. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, como siempre. Ahí tienen nuestros contactos. Y mientras van levantando sus manitas para poder tener ahí intercambios, eh, recordarles de que esta sesión va a estar siendo subida pronto a las redes de Crear Perú, ¿sí? Para que lo puedan volver a revisar, ¿sí? Y quienes están en esta sesión no se vayan sin completar el formulario de asistencia del curso, porque recuerden de que son son 5 sesiones y deben de asistir a 4 de ellas, ¿sí? Si han faltado una, no falten más, ¿vale? Para que quienes estén interesados o interesadas puedan obtener su certificación. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Igual ahora vamos a estar respondiendo sus preguntas e inquietudes. Astrid, levantaste la manito. Sí, hola, buenas noches. Primero Buenas que nada, noches. gracias Pepe y gracias Catherine por la presentación, estuvo muy interesante. Mi consulta en realidad no es que yo desee ser como pesimista, ¿no? En realidad estas sesiones dan bastante optimismo, pero por ejemplo, hace unos días estaba viendo un documental sobre cómo, bueno, se escapa un poco de Latinoamérica, ¿no? Pero toda la inversión que está habiendo en la agricultura en África, donde sabemos que en realidad hay muchísima hambre y varias deficiencias, y cómo es que todo este financiamiento en pro por la seguridad alimentaria, ¿no? Muy distinto a la soberanía alimentaria, va por otros caminos, ¿no? Para poder hacer frente a este problema tan grande, ¿no? Que ya conocemos, y mayormente son, por ejemplo, con monocultivos y transgénicos. Entonces, ¿cómo es que desde la agroecología se puede hacer frente? Porque en realidad ahí los financiamientos son inmensos, ¿no? Son inmensos de miles de millones de euros. Y yo sé que escapa, ¿no? Probablemente tiene más conocimiento de Latinoamérica, pero si es que saben un poco sobre este tema, me interesaría saber cómo es que desde la agroecología se hace frente a esto, ¿no? Porque en realidad es una desigualdad de poder bastante amplia. Gracias. Buenísimo, Astrid, gracias. Y yo creo que ahí Kat va a poder responder bien porque ella trabaja también con países de África y Asia. Kat.
Sí, bueno, justo estoy trabajando con temas de financiamiento para la agroecología y uno de los ejes de trabajo, ¿no? Es como hay una preocupación de que tenemos que dar el financiamiento necesario a quienes trabajan la agroecología, pero de otro lado tenemos que tener alguna influencia sobre estos donantes grandes que están invirtiendo en en la agricultura industrial, ¿no? Porque justo como lo mencionaste, es como nosotros estamos invirtiendo poco a comparación de lo que ellos están invirtiendo y quienes invierten en la agricultura industrial, o sea, más allá de las empresas mismas, son gobiernos, tanto del norte global como del sur global, son fundaciones privadas, ¿no? Como la fundación de Bill y Melinda Gates. Ellos están invirtiendo millones para la transición eh, ¿cómo lo digo? Estoy pensando en cuál es el término exacto que utilicen, pero finalmente es que están financiando justo la agroindustria en África con el AGRA, ¿no? La Alianza para una Revolución Verde en África, finalmente. Em, entonces, hay esfuerzos actualmente que se están haciendo para justo influenciar a estos actores, para decirle finalmente, ¿no? Como no inviertan más en esto, no están logrando las metas que están planteando, porque en realidad, como lo mencionaste muy bien, Astrid, no tienen un impacto positivo sobre ni sobre la seguridad, ni sobre nada, en realidad, ¿no? Eso se beneficia a las empresas y nadie más. Entonces, por ejemplo, ahora hace poquito se inició, se llama la Coalición para la Agroecología, que es un conjunto de representantes de países. Entonces, creo que hasta la fecha hay 43 países que forman parte de esto, donde en cada... Estas personas dentro de sus gobiernos están a cargo de influenciar de qué manera se están haciendo las inversiones en el sector de la agricultura. Entonces, para ya no hacer esos subsidios, por ejemplo, para la compra de fertilizantes, como lo hemos visto hace poquito acá en Perú, sino que invertir realmente a quienes tienen propuestas transformadoras para el campo, que uno de esos es la agroecología, porque también hay otras propuestas que son muy válidas y que son muy beneficiosas para quienes están trabajando el campo, porque creo que algo que es muy clave recordar es que nosotros no les estamos presentando la propuesta de la agroecología, pero hay muchas personas, muchos grupos que no se identifican necesariamente con esa palabra, pero que están haciendo un trabajo muy importante, más allá del hecho o no que se identifiquen con la agroecología, ¿no? Finalmente a nosotros como el objetivo no, sí es de impulsar la agroecología, pero también es de impulsar todas las propuestas transformadoras que se llamen o no agroecología. Pero sí, o sea, es un problema muy grave y hasta que no se deje de financiar la agroindustria, pues eso nos limita mucho también el potencial desde la agroecología. Gracias, Kat, Ay, gracias, Astrid. Uy, disculpa, Kat, Pepe, por favor, dale, solo dale. como un ejemplo específico ahora en África a raíz del trabajo de, hay una organización que se llama la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África. Hay muchos países que están desarrollando planes de agroecología. Uganda, Zambia, Senegal creo que lo está desarrollando también. Entonces, están cambiando las cosas poco a poco, pero hay mucho trabajo que hacer. Entonces, también eso como nos confirma que hay espacio para más agroecólogos, agroecólogas para trabajar eso. Gracias, Kat. Y gracias, Astrid, por la pregunta. Quien desea hacer preguntas, por favor, levante la manito y le vamos a dar el pase. Algo para sumar a también lo que menciona Astrid y sobre el caso particular del África que hizo mención. Me parece hay un trabajo muy interesante, sobre todo desde la organización social agroecológica en Mozambique, que hace nuestro compañero Valentín Val, ¿sí? Ahí pueden buscar Valentín Val, con B chica L, que hace una investigación bastante interesante, ¿no? De cómo se empieza a fortalecer la agroecología, la dinámica agroecológica desde la organización social, ¿no? Más allá de lo institucional, del apoyo de otras organizaciones, e incluso también él llama un concepto de agroecología para inglés ver, ¿no? Que es como le llaman los nativos de la zona, los originarios de la zona. ¿Por qué? No es una agroecología para que quien les financia
vean que están haciendo la agroecología de quienes están financiando, ¿no? Pero por otro lado hacen su producción agroecológica amplia y diversificada, pero o con prácticas tradicionales, convencionales. Es un trabajo interesante para revisar, el de Valentín Val, si es que tienen interés por ese lado. Y algo más, ya que nadie está levantando la manito para preguntar o están preguntando por el chat, eh, quiero sumar de que justamente Catherine mencionaba, ¿no? Que hay, más allá de lo que hemos visto en la sesión de hoy, que en 1930 Basile Benzán propone el concepto de agroecología originario, ¿no? La agroecología, en esencia, sin que se llame agroecología, se ha practicado por años, ¿no? Antes de los procesos coloniales, imperialistas y demás, ¿no? Ha habido una dinámica no llamada agroecología como tal, pero que se compone en esencia por muchos elementos de la agroecología como la entendemos hoy, ¿sí? Esa anotación nada más quería sumar, que siempre suele aparecer como debate. Armando, tienes la voz. Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Armando Hernández y estoy de Nicaragua participando en la actividad. Me interesa mucho la temática, sobre todo para ver y conocer un poco acerca de las experiencias en cuanto a la temática de soberanía y seguridad alimentaria. Aquí en Nicaragua nosotros contamos con una ley de soberanía y seguridad alimentaria que se promulgó a mediados de los 2000. Sin embargo, pues como muchas iniciativas, ¿verdad? Se quedan en actividades propiamente eh, legislativas, pero en el campo directamente es donde están las dificultades, pues en cuanto no solamente el componente agropecuario, agroindustrial, procesamiento, sino soberanía alimentaria en cuanto a los aspectos nutricionales, incorporación de otros elementos como comercio, regulaciones y activación de todo el engranaje productivo. Entonces, un poco el interés es en dos vías. Primero, conocer un poco si ustedes en Perú o si hay participantes de otros países de Latinoamérica que tengan experiencias con ya temáticas de soberanía y seguridad alimentaria a nivel de ley en sus países y qué resultados han tenido. Y el otro componente es conocer qué esfuerzo hay acerca de organizaciones regionales o entre países para la captación de financiamiento a programas y proyectos internacionales en el tema de agroecología. Aquí en Centroamérica hubo mucho esfuerzo de parte de la Unión Europea para financiar proyectos específicos regionales donde se cubrían 3, 4 países, iniciativas de productores organizados, se trabajaba la organización comunitaria, el desarrollo de las actividades y las prácticas agrícolas, en las diferentes etapas de la cadena, la parte productiva, la organización como tal comunitaria, el trabajo, por ejemplo, con bancos de semillas, bancos de fertilizantes que te permiten la sostenibilidad de las iniciativas en el mediano plazo. Y también la parte comercial. Sin embargo, pues sabemos que las estructuras en el área rural son bastante deficientes, tecnología, acceso a internet, todavía hay lugares con condiciones muy complejas que impiden, ¿verdad?, que estas iniciativas sean sostenibles en el mediano y en el largo plazo. Entonces, conocer también un poco acerca de ese tipo de iniciativas, si ustedes conocen o están trabajando programas regionales, si están en la parte de formulación de propuestas de proyectos para donantes, en la búsqueda de donantes que se puedan realizar este tipo de acciones e intercambios de experiencias también, ¿verdad? No solamente en la parte de agroecológica, sino en todos los componentes que hemos logrado desarrollar en nuestros países. Entonces, esto sería un poco la participación. Muchas gracias. Felicidades por el esfuerzo. Gracias, Armando. Creo que le podemos, yo respondo la parte de políticas públicas, Kat, y tú quizás la de financiamiento, que justamente trabajamos en eso. Vale. Con respecto a la pregunta de Armando sobre políticas públicas, en el caso peruano particularmente, hay una serie de propuestas de políticas públicas orientadas hacia la seguridad alimentaria, ¿no? El acceso físico y económico a alimentos necesarios y suficientes. Y
de nuestras legislaciones en general, cuando las empezamos a revisar, hay dos legislaciones que mencionan la palabra soberanía alimentaria, pero no desarrollan el concepto de soberanía alimentaria y no tiene ninguna conexión del concepto de soberanía alimentaria que vamos a revisar la próxima semana. Entonces, en esencia, en Perú, en el caso peruano, hay políticas de seguridad alimentaria con menciones abandonadas de soberanía alimentaria, pero si es que hablamos de soberanía alimentaria como tal, no hay una legislación vinculada a la soberanía alimentaria. Que existen propuestas desde organizaciones que se están planteando, las hay, ¿no? Que se pueden articular quizás con dinámicas de la soberanía alimentaria desde Perú, pero que no necesariamente llaman como tal soberanía alimentaria, ¿sí? O que no tienen un abordaje de la comprensión conceptual movilizante de la soberanía alimentaria, ¿vale? Ahora, en otros casos, ¿no? Colombia, por ejemplo, tiene una legislación de seguridad alimentaria y nutricional, pero también tiene una política de soberanía alimentaria, ¿no? Y actualmente se viene co-construyendo con el gobierno actual de Petro propuestas de legislaciones para la soberanía alimentaria, ¿no? Así que desde ese marco hay un acercamiento también bastante interesante que nos va a tocar revisar las políticas que se van a venir en el caso colombiano, como para tener ahí la atención, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, había una política de una alimentación sana, segura, popular y soberana, que era una política nacional, ¿no? Que incluía todo un eje de soberanía alimentaria, de justicia alimentaria y de seguridad alimentaria, ¿no? En esas tres dimensiones, desde unas escalas populares, ¿no? Para explicarlo sería nuevamente una sesión completa, porque es una política pública bastante compleja, que tuvo buenos momentos y también tuvo muy malos momentos por la crisis y que se colapsaron en la pandemia, pero estará ahí la mención de la existencia de la misma, ¿no? Y después vamos a encontrar en otros países, ¿no? En políticas más municipales, por ejemplo, una ordenanza en municipios en Argentina, en distintas regiones, en distintas provincias, ¿no? Que tienen ordenanzas para alimentación sana, segura y soberana, etcétera, ¿no? Hay propuestas de legislaciones para la agroecología, ¿no? Legislaciones para la agroecología, por ejemplo, la de Uruguay, ¿no? La de Uruguay es la más conocida. La ley de promoción de la agroecología, ¿no? Acá en Perú existe una legislación que es de promoción de la comercialización, técnicamente, ¿no? De agricultura ecológica, como ya lo hemos entendido, tiene una dinámica más bien comercial. Brasil, ¿no? Como bien menciona Catherine, también tiene una serie de políticas públicas. Las mismas se vieron golpeadas por el gobierno del nefasto de Bolsonaro, me da cosa incluso hasta decir su apellido, que bueno, ¿no? Arrasó con varias de las políticas alimentarias y que eso se tradujo en una crisis alimentaria severa que incluso trajo consigo una cantidad de muertes masivas por hambre, ¿sí? Revisen, googleen, hay un montón de datos de muertes por hambre en Brasil en los últimos años. La pandemia no arrasó tanto en términos de muertes en Brasil como arrasó el hambre, a raíz de las políticas del nefasto fascista de Bolsonaro, ¿no? Así que ahora se están recomponiendo las legislaciones vinculadas a la alimentación, que incluyen también propuestas agroecológicas, mercados solidarios, ¿no? Una reestructuración de los sistemas de distribución y canalización de alimentación, y espacios bastante interesantes, ¿no? En términos no solamente de seguridad alimentaria, sino también de justicia alimentaria y de soberanía alimentaria. Nuevamente, el concepto de soberanía alimentaria, justicia alimentaria y seguridad alimentaria lo vamos a ver la próxima semana. Kat. Sí, justo solo para complementar un poquito, creo que eso es un tema que, visto que hay un interés para ello, podríamos hablarlo un poco más de manera específica la próxima semana, ya que viene muy relacionada con el tema que vamos a tocar, pero desde cómo lo veo,
es muy positivo que se puedan incluir los temas de agroecología y soberanía alimentaria en las políticas, a pesar también del riesgo que pueda haber de cooptación de esos términos. Pero a pesar que tenemos planes o leyes, eso no asegura que se va a cumplir o que se va a lograr la soberanía alimentaria, sino que puede facilitar un poco el trabajo de las organizaciones que trabajan para ello. Entonces, es más de tener como un marco político que les pueda apoyar. Entonces ya no estamos luchando directamente en contra del gobierno, sino que podemos llegar a tener algunas facilidades, pero eso no hace que el trabajo de los movimientos sociales de base ya no sea necesario. Al contrario, es como es el momento para impulsar aún más esos esfuerzos y aprovechar un poco de un ambiente político favorable, aunque eso puede cambiar de un día al otro, como lo hemos visto en Brasil, que era un ejemplo por sus políticas, se cambia el gobierno y se pierde todo esto. Entonces no hay que quedarnos contentos, digamos, con que se incluye estos términos en políticas, porque eso realmente es muy inestable, en particular en los países donde nos encontramos. Y en términos, justo para hablar de un poco de financiamiento, eso también es un desafío que, como al saco y lo sabemos muy bien, es difícil conseguir financiamiento para las actividades que realizamos, pero creo que algunas fuentes sería como de justo hacer alianzas con otras organizaciones que están trabajando temas similares, sería de buscar quizás conexiones con las municipalidades, con los gobiernos regionales, ¿no? Buscar primero a pequeña escala, dependiendo también de la escala de la organización que estamos hablando, y después con un conjunto de organización también se hace mucho más fácil postular para fondos grandes que vienen de donantes internacionales, porque en general también, lamentablemente, los donantes internacionales van a tener requisitos muy complicados de cumplir para organizaciones de tamaño muy pequeño, ¿no? Entonces, no es que tenemos a alguien que puede dedicar horas y horas a realizar los informes, a realizar la contabilidad. Entonces también hay que ser consciente un poco de la capacidad de nuestra propia organización, ir a buscar qué tipo de apoyo financiero podemos obtener, y en caso que si somos como conscientes de que tenemos la capacidad para pedir un fondo grande, ahí es de organizarnos, de postular, de buscar donantes que tienen un interés similar al nuestro. Algo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es de no hay que adaptar lo que estamos haciendo nosotros para una convocatoria que no nos corresponde, no, porque ahí sí o sí vamos a tener problema. Entonces, si yo trabajo agroecología y yo veo algo que está relacionado con agricultura orgánica, podemos decir, es muy cerca, pero finalmente, o sea, van a tener requisitos diferentes. Entonces, hay siempre también que mantenernos como muy con nuestras raíces, con nuestro trabajo, y buscar como donantes que tienen los mismos intereses que nosotros, porque si no, ahí puede ser muy complicado, son cosas que hemos visto también. Pero es un tema difícil que toma mucho tiempo de investigación, mucho tiempo también de mantener esas relaciones con nuestros aliados, con los potenciales donantes, pero que es parte ya del trabajo como diario de una organización. Pero de ahí también les puedo pasar quizás algunos enlaces de algunas convocatorias que hay ahora a escala internacional, pero es un tema complicado, que no hay una receta mágica tampoco como para conseguir fondos.